Bienvenidos a otro programa de Salud en Primera Persona. Bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo has estado esta semana? Muy bien, muy bien. Hemos tenido semanitas movidas últimamente, ¿ya? Todas las semanas nos están viendo. Bueno, la semana pasada estuvimos de paro con un montón de gente que participó de nuestro streaming, que lo hicimos allí desde el Hospital Noti, ¿no? Exactamente, estuvimos allí en una especie de... Antes hablábamos de radio abierta y ahora fue un streaming abierto porque estaban todos los trabajadores, pacientes, familias que se acercaban, nos comentaban. Y bueno, los trabajadores también nos contaron, no solamente del Noti, sino de otros nosocomios, cómo estaba la situación. Incluso vino gente desde el Saporiti. Bueno, recordamos que este programa, que se llama Salud en Primera Persona, que surge y nace desde AMPROX, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, que nuclea más de 13 profesiones que involucran a la salud. La idea es que cuenten las historias en primera persona y por eso estamos hoy acá. Tenemos hoy particularmente una comunicación desde Ginebra, ¿no es así? Exactamente, porque tenemos a María Fernanda Boriotti, que ella es la presidenta de FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Está allí, han entregado una nota específicamente firmada por más de 3.000 profesionales de la salud en contra de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de que Argentina salga de la OMS. Fernanda, muy buenas tardes, buenas noches. Para vos, muchas gracias por esta comunicación. En primer lugar, le agradecemos que esté despierta a esta hora, porque bueno, obviamente hay varias horas de diferencia. Son 5 horas de diferencia, pero bueno, acá estamos esperándolos y bueno, contenta de este encuentro. ¿Cómo se han desarrollado estas jornadas y cuáles son las primeras interacciones que ha tenido? Bueno, son jornadas intensas, todo el día de intercambio, de debate, y para nosotros realmente muy positivas, porque el objetivo que teníamos, que era poder entregar esta carta con más de 3.000 firmas, como dijiste, al director general de la Organización Mundial de la Salud, lo pudimos hacer. Estuvimos reunidos con él el día lunes. Se la entregamos, le explicamos que nosotros teníamos una posición contraria a la del gobierno nacional, que había sido una decisión unilateral, sin debate, sin participación de los trabajadores de la salud, de la comunidad en general, y que realmente era lamentable esta decisión, con todo el perjuicio que iba a tener para nuestro país y para el colectivo mundial, ¿no? Porque esto ya no es de un sector, esto es, la salud es muy amplia, no hay límites físicos, así que, bueno, intercambiamos sobre eso con el director general, y cumplimos el objetivo de que no pasara sin penas ni gloria esta salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Fernanda, ¿qué implica esta salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, desde la que forma parte hace muchísimos años? Mira, Argentina forma parte desde los comienzos de la Organización Mundial de la Salud y se ingresó por medio de una ley. En este momento se sale de la OMS sin una ley, sin un decreto siquiera, así que bueno, nosotros tendremos que ver en Argentina de qué manera enfrentamos ese gris, esa situación que no está dentro del marco de procedimientos. Eso por un lado. Por otro lado, salir de la Organización Mundial de la Salud tiene implicancias no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. El ejemplo fue el brote de hantavirus que hubo semanas atrás, que sale de Argentina, pero llega a otros países del mundo. Son muchos los países involucrados. Entonces, esto de quedar aislado, sin interrelación general, sin alguien que coordine las acciones, como podría ser la Organización Mundial de la Salud, realmente es perjudicial, como dije, para nosotros y para el resto del mundo. Quedarnos fuera de las alertas tempranas frente a brotes de otras enfermedades, y no porque nos enteramos en los medios o que alguien nos avisa, mira, hay un brote de ébola en África como en este momento, sino las características, las acciones que se van a tomar,
las implicancias que tienen, qué tipo de cepa, bueno, todas las características puntuales de una enfermedad tampoco van a llegar a nosotros en lo inmediato. Todas las formaciones, es decir, capacitaciones que hace la Organización Mundial de la Salud no van a ser más para nosotros. En muchos casos la Organización Mundial de la Salud aporta instrumental, aporta equipamiento para poder hacer determinadas pruebas en muchos países que nosotros no estaríamos ajenos, tampoco lo vamos a tener. El acceso a vacunas o a medicamentos a un costo accesible tampoco lo vamos a tener. Eso como para decir algunas cosas y estar fuera de las discusiones donde se definen protocolos de acción, qué se hace frente a la resistencia antimicrobiana, que es un problema mundial. Bueno, son miles de acciones de las cuales nos vamos a quedar afuera. Políticas contra determinadas infecciones, subsidios para poder trabajar para esas patologías. Bueno, estamos afuera y estar aislado no es bueno. No es bueno estar aislados, limitarnos a Mendoza, porque Mendoza está al lado de San Juan, de Chile, de San Luis, de Neuquén. Bueno, no estamos cerraditos así cuando hablamos de salud. No hay límites físicos, no hay límites de muros, no hay barreras eléctricas, no existe eso. Van y vienen los virus, las bacterias y las enfermedades. Una de las cosas que se estaban diciendo estos días acá, y que lo escuché de varios países que lo tomaron, la desinformación va más rápido que las enfermedades. Y lo que está haciendo el gobierno con este aislamiento es dejar bien desinformada a la población, a la comunidad en general y a la sanitaria en particular. Y eso obviamente va a traer más enfermedad y más muerte también, que no necesitamos eso en este país. Doctora, parecería de alguna manera algún tipo de incoherencia en esta decisión que ha tomado el gobierno nacional, porque si solo habláramos de números, por ejemplo, no es algo que le cueste mucho al país pertenecer a la OMS. Eso por un lado, pero además las consecuencias sanitarias de no estar a la vanguardia de lo que está pasando a nivel internacional, después devienen un costo, hasta si lo hablamos ni siquiera en términos humanitarios, en términos de números, ¿cómo puede repercutir esto hacia adentro del país? Mira, más allá de lo que venga por salir de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos una realidad muy crítica a nivel sanitario en nuestro país, porque desde que asumió Milei, el deterioro de la salud se incrementó, pero a una velocidad increíble, porque está desfinanciando absolutamente al sistema público de la salud en su conjunto. No solo a lo que es el Ministerio de Salud, con despidos en los hospitales nacionales, con falta de insumos en los hospitales nacionales, en lo que depende estrictamente del Ministerio de Salud de Nación, sino que está haciendo lo mismo con programas nacionales que garantizaban una equidad en todo el país. ¿Por qué es esto? Porque cuando hablábamos del plan Remediar, con las objeciones que nosotros tenemos con los planes focales, con un plan de estas características, la caja de medicamentos llegaba absolutamente a todo el país según las necesidades de cada provincia. ¿Tá? Entonces, Jujuy tenía en sus centros de salud los medicamentos que la población normalmente consumía, los medicamentos básicos, ¿no? La provincia de Santa Fe, lo mismo. La provincia de Córdoba, lo mismo. Mendoza, lo mismo. Tierra del Fuego, lo mismo. Entonces, todas las provincias tenían un acceso equitativo a medicamentos para el primer nivel de atención estándar, necesarios y de uso habitual. Eso deja de estar. Cada provincia se tiene que hacer cargo de comprar todos estos medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, veremos qué compra Mendoza, qué compra Santiago del Estero y qué compra Chubut. A lo mejor no están dispuestos a poner la plata que hay que poner ahí cuando Nación deja de enviar, porque aparte Nación también ha cortado la coparticipación a las provincias como debía ser.
Entonces, cada provincia hará lo que quiera y depende cuánta plata tenga la gente en el bolsillo y depende de dónde vivamos en nuestro país, vamos a tener la posibilidad de comprar un medicamento, de acceder al servicio de salud o directamente de deteriorar nuestra vida y nuestra salud. Y es lo que está pasando, porque lo vemos claramente, cuando se desmantela el programa de salud sexual y reproductivo, no se compra ni un preservativo y que tenemos un aumento de la sífilis como no se ha visto en otro momento. Exacto. Desde que hay registro. Doctora, recién... ¿Qué tenemos? Perdón. Sí, siga. Sí. No, siga. No, tenemos aumento de tuberculosis cuando los países de África están bajando la cantidad de casos de tuberculosis y nosotros lo estamos aumentando. Se dejó de comprar medicación de alto costo en la misma magnitud que se compraba antes, entonces hay pacientes que acceden y otros que no. Se desmantelaron tantos programas, vos ves los índices de vacunación, no hay vacunas disponibles para todas las personas que quieren vacunarse. Tenemos la adhesión a la vacunación bajísima comparado con los niveles que teníamos en otro momento. Y eso tiene consecuencias muy graves de forma inmediata, a mediano y a largo plazo. Y eso independientemente de nuestra salida de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, justamente usted recién decía que ha llevado un petitorio con miles de firmas. ¿Qué posibilidad hay que se revierta esta decisión que se tomó desde el gobierno nacional de salir de la OMS? ¿Se puede revertir esto o es muy difícil? Que en las reuniones que ha mantenido estos días, ¿qué puede observar? Mira, yo creo que esta es una definición que ya la diplomacia mundial la ha tomado. Mañana posiblemente sea el día de votación según la agenda. Obviamente los tiempos a veces van corriendo la agenda prevista, pero mañana sería el día donde se va a votar una recomendación para aceptar la salida de Argentina. O sea, toda la preparación para esta asamblea se dio en meses previos, en enero y febrero, y se llega a esta asamblea con la recomendación de aceptar la salida. No es a ver qué pasa con Argentina, es la recomendación de aceptar la salida. Si nosotros también nos ponemos a ver qué puede hacer un organismo internacional frente a la voluntad de un gobierno, no voy a decir de un país, de un gobierno, de retirarse de un organismo. La verdad es poco lo que puede hacer, porque así le digan que no a la Argentina, no aceptamos que te retires, Argentina va a dejar de pagar, va a dejar de participar, va a hacer lo que quiera el gobierno en ese sentido, así nos quedemos en la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que la votación puede tener abstenciones, no es una votación alegre porque la comunidad sanitaria internacional está, podríamos decir, consternada por la salida de Argentina, porque Argentina es un país que ha aportado con conocimiento, ha aportado con ciencia, separado, a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es una pérdida. Y vuelvo al brote de hantavirus, que ha sido lo reciente, ha demostrado que se siente cuando un país, en este caso Argentina, no está activo, no forma parte de la solidaridad internacional y del trabajo colectivo cuando hablamos de salud. Doctora, antes las asociaciones o los sindicatos tenían que discutir solamente temas salariales. Hoy ya directamente estamos hablando de que FESPROSA está negociando o al menos intentando torcer el brazo directamente en la Organización Mundial de la Salud. Los sindicatos tienen que meterse en algunas discusiones que tienen que ver con políticas sanitarias. ¿Por qué cree que hay que avanzar en este sentido? ¿Por qué lo están haciendo? FESPROSA se ha caracterizado siempre por pensar en políticas sanitarias. Siempre ha sido parte del Foro Social de Salud en los comienzos de su gestación. Eso fue uno de los puntos de gestación de la Federación, pensando en qué sistema de salud, en la necesidad
de una paritaria nacional de salud, la necesidad de leyes de producción pública de medicamentos que han salido desde el seno de nuestra federación. Así que no solo es salarial. FESPROSA históricamente ha discutido políticas sanitarias, políticas de salud para todo el país y también a nivel mundial. Con la pandemia, nosotros no estábamos hablando a nivel mundial solamente de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Estábamos hablando del impacto que tenía el COVID en todos los trabajadores, en la población, en la salud mental, qué políticas habría que gestar a partir de la pandemia, para dar un ejemplo, ¿no? Y en este momento, salir de la Organización Mundial de la Salud implica también un riesgo para toda la salud, para la salud colectiva, que es la salud de toda la población, y nosotros como trabajadores de la salud, si no podemos garantizar el acceso a la salud de la población, el acceso al medicamento de la población, recae también en nuestro trabajo, recae en nuestra salud mental, porque una cosa es trabajar con todas las condiciones y otra cosa es trabajar sin las mínimas condiciones. Uh-huh. ¿Qué le podemos garantizar a esa persona que viene buscando acceder a la mejor salud posible? Así también después terminamos con situaciones incluso de violencia hacia nosotros mismos, porque no podemos dar la respuesta que el paciente y la familia y el entorno del paciente está esperando. O sea, las políticas sanitarias también afectan directamente nuestro trabajo. Doctora, para ir cerrando, ya agradecerle el espacio, el tiempo. Una vez que se dé esta votación y si finalmente la Argentina sale de la OMS, ¿qué le queda o qué le dice al profesional de la salud que todos los días tiene que atender y que generalmente se regía por estas medidas, ¿no? La verdad que difícil. Es difícil, yo creo que todavía no hay una gran conciencia, que la vamos a ir tomando a medida que veamos. Estamos apabullados por lo que pasa en nuestro país en políticas sanitarias. Lo ven en Mendoza, casualmente, estaban diciendo al inicio del programa, el paro de la semana pasada, tienen abarrotadas las guardias del hospital Noti, mañana tienen otra medida de fuerza y hay mucha fuerza para todos los compañeros y compañeras de AMPROS que van a estar realizando el paro. Estamos realmente apabullados por las noticias y las políticas que se están llevando adelante. Todas las semanas es una mala noticia para el sector de la salud, que la replican fielmente la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los ministros, ¿no? Sin importarle lo que se está planteando desde los sindicatos, que somos trabajadores de la salud, somos los que hacemos salud todos los días. Entonces, estas implicancias de salir de la Organización Mundial de la Salud las vamos a ir viendo con el paso del tiempo, pero sí podemos decir que hay dos cosas que creo que hay que rescatar. El gobierno quería que esto pasara en silencio y no le fue posible. De hecho, el gobierno salió a atacarnos, a responder a lo que nosotros estábamos haciendo en Ginebra, lo que estamos haciendo en Ginebra, para que se sepa cuál es la posición de el campo sanitario de nuestro país. Y la otra cosa es que este limbo legal en el que se resolvió salir de la Organización Mundial de la Salud también va a tener consecuencias, porque por supuesto vamos a avanzar con presentaciones y en el Congreso judiciales para tratar de revertir esta definición. Así que tenemos trabajo por delante y bueno, yo particularmente soy optimista que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, vamos a volver al mundo solidario y necesario que es la salud mundial.
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por este tiempo y bueno, que la votación ojalá se quiebre y cambie, pero bueno, aunque es difícil, deseamos eso, ¿no? Gracias. Sí, tenemos para seguir luchando, así que como salga la votación, eso no va a cambiar nuestro espíritu de seguir defendiendo la mejor salud para todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, que tenga buenas noches. Bueno, la escuchábamos entonces a la doctora María Fernanda Boriotti, ella es presidenta de FESPROSA, está en Ginebra, Suiza, como la escucharon. Mañana se vota la aceptación de la salida de Argentina de la OMS, ¿no? Esto contra todo tipo de recomendación sanitaria. Bueno, el gobierno del país, como decía, ha decidido dejar de participar de la OMS como lo ha hecho desde que se creó. Bueno, y con un panorama bastante complejo, ¿no? Ya hay una recomendación de votar por el sí porque Argentina quede fuera de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, volvemos aquí a nuestra provincia, volvemos a Mendoza, volvemos al paro del martes pasado. ¿Y quién nos acompaña hoy? Hoy la tenemos a Silvia Fernández, ella es parte de la comisión ejecutiva de AMPRO. Silvia, muchas gracias por venir. Algo de lo que hablábamos con Fernanda me hacía acordar a esto que también habíamos estado hablando con ustedes, de cómo el desfinanciamiento se empieza a ver como una cascada, que no es justamente la de Adorni, sino una cascada de problemas y de complicaciones que empieza a tener el sistema sanitario en general. ¿Cómo la advierten ustedes aquí en la provincia? Hay una crisis en la salud muy importante y se manifiesta en distintas cosas. Te voy a dar algunos ejemplos. A nivel de salud mental hemos estado recorriendo los dos hospitales más importantes, el Pereira y el Sauce. No hay turnos para la atención en psicología. Ustedes saben que todas las patologías de salud mental hoy son la epidemia de esta época. No hay atención, no hay turnos. Solo se atiende en la urgencia y asimismo, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, nos encontramos con un joven que en el Hospital del Sauce que estaba hacía 5 días internado en la guardia porque no había cama para la patología que le estaba presentando. La salud mental, la cantidad de profesionales que han renunciado porque son prestadores con todo lo que implica una prestación con un ingreso muy muy bajo que al profesional no le conviene, entonces deciden irse a la parte privada. Además de la crisis en la salud mental, también hay crisis en las especialidades. Ustedes no sé si se acuerdan que hace un mes en el Hospital Lago Maggiore apareció esta gran fila de personas haciendo cola para pedir un turno en especialidades. Y una modalidad que ha implementado el gobierno para invisibilizar esto es los turnos por WhatsApp. Entonces se solicitan por WhatsApp una vez al mes a las 8 o 9 de la mañana, ya no hay más turnos, pero como no está esta fila, esta cola, queda invisibilizado. Claro. Y la gente tiene que esperar al próximo mes para ver si logra otra vez conseguir un turno. Enseguida vamos a estar hablando con la doctora Andrea Villalba sobre el tema de la estacionalidad y el aumento lógico, ¿no? Pero en estos días se han visto los hospitales colapsados. Tiene que ver un poco con esto de la estacionalidad, pero también tiene que ver con la falta de profesionales. La falta de profesionales, la falta de una política, porque se sabe que en esta época va a haber aumento de las enfermedades respiratorias. Entonces tiene que haber un plan B. El plan B es contar con más profesionales. En los centros de salud, en la mayoría ya se han suspendido los turnos para el control de niños sanos. Hoy escuchaba en una radio, no sé si quieren lo digo. Sí, obvio. Sí, claro. En Mendoza Post, que el gobierno, entre otras cosas, decía que el colapso se debe a que las familias en esta última semana han ido a distintos lugares, han ido a un centro de salud, a otro y al hospital. A ver, entonces, a las familias no tienen nada que hacer y decir, claro, no. Hagamos mini turismos por los centros de salud. ¿Qué tal si nos pasamos 5 o 6 horas en el NOTI? Con lo lindo que es para una mamá estar 5 o 6 horas con 2 o 3 niños en la guardia del NOTI. La gente va a distintos lugares porque no tiene respuesta, porque no tiene atención.
Entonces, culpar a la población de que no hay profesionales, de que no existe un plan B para estas situaciones, es realmente vergonzoso. No, pero además que no consiga lo que va a buscar a tal o cual lugar y por eso empieza a hacer esta recorrida, que en su momento, y en esto te pregunto, Silvia, en su momento se pedía la descentralización, que los hospitales no fueran el centro primario, los código verde, no llegaran al hospital Noti. ¿Por qué llegan muchas familias con código verde al hospital Noti? Por varias razones. Muchas veces los centros de salud, que es lo que tienen más cerca, tienen una atención limitada hasta las 2 de la tarde. Una familia que trabajan, a veces no pueden en ese horario. Y además, la mayoría no tienen otros servicios, como son análisis, radiografía. Entonces, porque de los centros de salud solo los cabeceras o algunos pueden prestar esto. Entonces las personas tienen que recurrir a un efector de mayor atención. Pero repito, no es porque a la gente le guste estar ahí 6 horas. Nadie quiere estar 6 horas, no sé si han podido asistir a una guardia. Es realmente terrible estar ahí y la cantidad de infecciones que se transmiten de uno a otro es tremendo. Y la gente se termina yendo además, porque escuchábamos los testimonios de algunas familias, algunas madres que decían, no, me voy, llevo 4 horas y media acá, me lo llevo porque me lo voy a llevar con más virus de los que traía cuando llegaron. Incluso desalojaban algunos colegas nuestros también que estaban trabajando allí en la explanada del Hospital Noti. Tal cual. Eso también. ¿Cómo advertís vos los trabajadores hacia adentro? Digo, esto, no haber más, aunque se aumente la demanda estacional, no ha habido mayor cantidad de... Un agotamiento terrible, porque no tienen, o sea, gente que hace el consultorio, que tiene una cantidad de pacientes que atender al día, no termina de poder atender lo que tendría que atender, porque hay una lista interminable. Entonces realmente el agotamiento del profesional es terrible. Y repito, no hay reemplazo, no hay nadie no hay rotación para esos profesionales. Entonces realmente, sumado a los sueldos bajos, es seguir exponiendo a los profesionales a situaciones realmente muy críticas. Bueno, y además hablabas de estos profesionales y pensamos o entendemos que están en condiciones laborales estables, ¿no? Pero hay muchísimos profesionales, hablan más de 2.000 profesionales que están en negro. En negro, tal cual. Se hacen más de 2.000 profesionales que hacen más de 6 años que están en negro. Somos realmente el único eslabón profesional en el gobierno que tiene esa masa salarial en negro. Esto realmente es inexplicable que tengamos población, profesionales capacitados que estén en esas condiciones laborales. Recién la doctora Boriotti también hablaba de cómo la falta de recursos o del propio sistema hace que la violencia recaiga sobre los profesionales que están prestando el servicio. Nosotros aquí en Mendoza, en el hospital, el microhospital, tuvimos un episodio también de un profesional de la salud que sufrió hechos de violencia, de hecho fue detenido también. ¿Cómo está la situación en el resto de las guardias por ahora en relación a los profesionales de la salud? ¿Han sido víctimas de algún tipo de violencia o cómo es el trato con las familias? En los centros de salud o donde la gente conoce más al profesional, entiende y sabe porque es el profesional que habitualmente da respuesta y los ve colapsados. Esto pasó la semana pasada cuando hubo este paro que ustedes mencionaban, que se hizo asambleas, que se explicó a la comunidad, a los pacientes, a la familia, y las familias acompañan y entienden. A veces en la guardia como del Noti puede pasar, pero tiene que ver con que una mamá que está con 3, 4 niños y ya lleva 4 o 5 horas, genera situaciones de violencia. A veces apenas han tenido para el micro, no tienen algo para darle de comer a sus chicos, entonces realmente es el mismo Estado que expone a una situación de violencia, a una situación de cansancio. Bueno, vimos también todas las distintas agrupaciones de profesionales que participaron el martes del paro y que estuvieron en nuestro programa y bueno, la situación es similar prácticamente en todos los estratos de la salud, ¿no? Sí, tanto en el streaming que estuvo el martes en la mañana, como en unas jornadas de derecho laboral que se hicieron el jueves y el viernes de la semana pasada, de las que también participamos, distintas asociaciones, distintos frentes han respaldado la situación del AMPROS, FADIUM, CONADU Histórica,
la gente del Hospital Universitario, la Asociación Profesional de San Juan, la gente del Hospital Saporiti, bueno, los distintos colegios de profesionales, de trabajadores sociales, de psicólogos, que están respaldando la lucha que desde el AMPRO se está haciendo. El ministro, a través de Twitter, anunció, a través de X, anunció finalmente un aumento por decreto que se esperaba desde octubre del año pasado. Bueno, llegó no en los términos en los que debería haber llegado, que era la conciliación, pero además el ministro hace responsable de alguna manera a la propia dirigencia sindical por no haber aceptado las condiciones previas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le comentamos también a los profesionales que están escuchando esto? Básicamente que rechazamos porque es una propuesta indigna, aceptar condiciones que paupérrimas realmente nos ponen en un lugar de desvalorizar nuestra profesión y nuestra formación. Por eso rechazamos. Rechazamos porque el ofrecimiento no tiene en cuenta la inflación, que como vos bien decías, se basa en un aumento a un sueldo congelado del mes de octubre. Cuando en el mes de febrero se hace el rechazo, decíamos 2 kilos de carne, y hoy ni siquiera alcanza para 2 kilos de carne. Entonces rechazamos porque es inaceptable. Rechazamos porque tiene que ver con este decreto, con esta impronta autoritaria, donde lo que pedimos es una reapertura de paritaria. ¿Y qué es reapertura de paritaria? La paritaria es sentarnos a hablar y dialogar de la situación de la salud, en lo salarial, en la generación de políticas, y sentarnos a dialogar con actores que puedan influir, no como han sido todas las últimas paritarias, de hace casi 2 años y un poco más, donde aparecen desde el gobierno actores que no tienen poder de decisión, que llegan con un papelito a leerlo y nada más. La paritaria es el espacio de diálogo, donde el gobierno se debe sentar ¿con quiénes? Con los profesionales que día a día son los que le ponen el hombro y tienen la experticia en la temática. Justamente me respondiste la pregunta ya ahí para ir finalizando, ¿no? Porque en su X el ministro decía justamente eso, que estaba abierto al diálogo y que esperaba diálogo. Nos encantaría que se dé, porque hemos solicitado públicamente con notas la reapertura de paritarias y no hemos tenido respuesta, así que esperemos que este deseo lo pueda concretar. Será un deseo muy de su inconsciente. Bueno, esperemos que haya diálogo, esperemos ojalá, que se abran las ojalá paritarias. Por la salud de la comunidad y por el bienestar de toda la población. Bueno, le agradecemos a la licenciada Silvia Fernández y bueno, seguimos nuestro programa. Gracias por participar. Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Gracias. Bueno, semanas complejas también dentro de la lucha salarial, con esto que decía la licenciada, ¿no? Cómo el diálogo se ha visto en sus formas, sí, llevado adelante, pero en realidad en el contenido no ha habido una discusión real para poder negociar o proponer otras cosas. Ni siquiera hay cuestiones que tienen que ver con lo extra salarial que se puedan llegar a discutir, como esto, pasar a planta más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que están no registrados, pero además no solo que no están registrados, sino que además están como prestadores. O sea, realmente una precarización absoluta. Siguen las medidas de fuerza durante el resto de los días, están en asambleas. Los trabajadores, estamos hablando de las 13 áreas que cubre obviamente AMPROS, trabajadores profesionales de la salud, son todos. Bueno, y esto que parece como un chiste que decíamos recién, que el ministro hablaba en su X de diálogo, esperemos que no quede en eso, en que sea simplemente demagogia y que realmente se siente a dialogar con los profesionales de la salud, que ya vimos el martes pasado en todos sus niveles están no mal, muy mal. Bien, y además eso no pasa solo en hospitales de niños, sino también vamos como los más vulnerables, ¿no? Como de un extremo a otro de la población. Eso también pasa en PAMI, adultos mayores, la atención que se está brindando, cómo se ha vaciado últimamente. Esto lo decía también la doctora Fernanda Boriotti desde Ginebra, cómo los sistemas desfinanciados después terminan generando una ola de complicaciones también sanitarias, digamos. Y para eso también lo hemos invitado a Gustavo Tanús, él es trabajador de PAMI también, de APAMI, Cuyo. Muchas gracias por esta invitación. Queríamos consultarle cómo es la situación y cómo se está viviendo desde adentro de PAMI. Bueno, primero gracias
por la invitación y por visibilizar este problema grave que tenemos los médicos de cabecera y sobre todo que repercute en los pacientes. Te voy a explicar desde el principio cómo comenzó esto, que es muy simple. Nosotros teníamos un ingreso, la mayoría somos médicos contratados, hace 20 o 30 años en mi caso. Y teníamos una remuneración mixta, que era por cápita y por consultas. Las consultas podían ser de 5 tipos: consultas de primera vez, consultas de devolución de la primera consulta que tenían un importe, después las consultas habituales de enfermedades agudas que nos consultaban, y domicilios y pacientes en tránsito. Estos 2 últimos son lo menos, a lo mejor en 3 meses hacemos un domicilio o un paciente que es de otra provincia que nos consulta. Estas primeras 3 que nombré son las que pasan se simplifican o se unifican en la cápita. Entonces, esto, si hacemos números, para que entiendan, antes cobrábamos por cápita 946 pesos más estas consultas. Ahora esa cápita tuvo un aumento del 120%, que es lo que dicen desde PAMI, que en realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque nuestro mayor ingreso era por esas consultas y hoy esa consulta va a valer esa cápita va a valer 2.100 pesos, pero que sacando las cuentas a nosotros nos implica, suponete, tenemos 700 cápitas, vamos a cobrar 1.400.000. Antes cobrábamos el doble o más. Y esto es terrible porque tenemos que seguir manteniendo el mismo consultorio, la secretaria, los insumos, el monotributo, la jubilación, bueno, todo lo que implica ser trabajador independiente. En base a eso, bueno, el gremio que represento, que es APAMIA, que es un gremio de los médicos de cabecera de PAMI y de los odontólogos y de profesiones afines a la salud, un gremio a nivel nacional, que a partir de esta medida dispuso un paro, que lo cumplimos a mediados de abril, de 3 días, con un gran impacto. Pero bueno, obviamente los directores de PAMI minimizaron la adhesión. Y yo siempre digo que la cuantificación de un paro médico no debe ser así, justamente porque somos profesionales y nos vamos a cerrar la puerta del consultorio y apagar el celular 3 días, porque tenemos una responsabilidad diferente a otros empleados, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que si atendemos a un paciente que necesita una insulina, no estemos adheridos al paro o estemos conformes con la disposición. Básicamente esa es el origen de todo este problema. Y ahora estamos en una instancia de negociación. En estos días creo que, no sé bien en qué momento, pero probablemente hoy se reúnan las autoridades del gremio de APAMIA con la gente de PAMI para ver si hay alguna mejora de la propuesta. Deni, recién el doctor dijo 2 cosas como al pasar y la verdad que para mí son, creo, casi increíbles, ¿no? Porque primero dijo, hace más de 20, 25 años que estoy en negro, en una relación. Es una locura total por un lado, y por otro lado también dijo, nos han subido el 100% y estamos hablando de 2.000 pesos por mes. 2.100 pesos por cápita. Por mes. A ver, es una locura. Desde IPAMI dicen, si atienden o no atienden van a cobrar igual. Pero esto no es así. No es así porque nosotros, yo por ejemplo, acá te puedo mostrar el teléfono, tengo 25 consultas, actos médicos, ya sean recetas, consultas por alguna cuestión específica, formularios, derivaciones. 25, si lo multiplicamos por 4 días que yo atiendo en PAMI, son 100 consultas por semana. Al mes, 400. Si queremos saber realmente cuánto vamos a cobrar por persona, dividamos 700, o sea, 1.400.000 que voy a cobrar, divido 400 consultas. Ahí me va a salir. No he hecho la cuenta ni la quiero hacer. No la haga porque va a salir mal. Debe ser terrible. No, va a salir mal. Pero además, este tipo de discursos, digamos,
la idea es que la gente se atienda más, digamos, para que sea preventiva la medicina. Si encima estamos incentivando a no atender a los pacientes, ¿qué sentido tiene? El sistema anterior era muy bueno porque al nosotros tener una remuneración, naturalmente incentivábamos al paciente, venga a la próxima consulta, al que no venía en un año lo llamábamos para ver qué estaba pasando, porque teníamos, somos seres humanos, vivimos del trabajo, nos encanta la medicina, pero también tenemos que vivir. Entonces era un sistema sanitario que le hacía bien al paciente, porque estábamos permanente sobre el paciente para que viniera, para que nos consultara, para hacerle el seguimiento. Y ahora, la calidad de atención va a disminuir. O sea, nosotros tenemos que buscar otras alternativas. Esperemos que la negociación sea fructífera y nos den algún tipo de solución, porque todo esto termina. Los pacientes de PAMI son con enfermedades crónicas, la mayoría. Diabetes, hipertensión, artrosis. ¿A dónde terminan? En eventos cardiovasculares internados, sacando además la dificultad que tienen para acceder a los medicamentos, que otro tema muy importante que hace que la calidad de atención y la calidad de vida de los pacientes se vea perjudicada. Sí, además si se cierran unidades coronarias de algunos nosocomios de la provincia, también hay que sumarle esto. Doctor, ¿cómo advierte usted ahora, no solamente como trabajador de la salud, sino la vida de sus pacientes, sobre todo en el último tiempo, que más allá de los pocos aumentos que han tenido los jubilados y pensionados en todo el país, sino además cómo se le han ido quitando estos medicamentos o cómo se le ha ido reduciendo el porcentaje de cobertura? ¿Cómo lo vive usted con ellos? Mira, lo que te decía, los pacientes están tan o más preocupados que nosotros. Primero, te puedo mostrar mensajes que me piden por favor que no me vaya. Rezan para que nos aumenten. Se suman a las marchas los que pueden, los familiares, los pacientes que están en condiciones de acompañarnos. Los mensajes de aliento son innumerables, todos positivos. O sea, nosotros no vamos a tener problemas con los pacientes en sí. Tampoco ellos saben también que no los vamos a dejar, no nos vamos a abandonar, vamos a hacer todo lo posible dentro de lo racional para estar con ellos. Pero bueno, como lo que te decía recién, hay un montón de gente que yo los veo, me dice, hasta les da vergüenza decir, mire, no me pude tomar este medicamento, no me lo pude comprar, y a lo mejor tienen 22 de presión cuando van al consultorio. Claro. Doctor, ¿y por qué cree que se toma esta medida? ¿Por qué el gobierno toma esta medida? ¿Es en contra de...? ¿Ve números? Mira, ¿Cuál es la razón? Te explico lo que ellos aducen y te puedo explicar que no es así. Se basan en estas medidas con algunas excepciones. Yo no digo que no haya médicos de cabecera que no cumplan estrictamente lo que hay que cumplir y que por ahí tengan una desatención con el paciente. Un ejemplo que lo leí en algún medio, que puso el director ejecutivo, era de un médico que atendió a un paciente, porque nosotros transmitimos la atención por un sistema muy bueno. Y a la hora estaba a 240 kilómetros y transmitió otra información. Entonces era como que una de las dos estaba dibujada. Te explico lo que puede haber pasado. Primero, que nosotros la mayoría de las veces no podemos transmitir en tiempo real. O sea, podemos atender un paciente, a lo mejor el primero, el segundo turno lo podemos transmitir, pero después tenemos 5 consultas y las anotamos y yo personalmente las puedo transmitir a la tarde, en mi casa. Y eso no está mal, o sea, no es obligatorio hacerlo en el momento. No es obligatorio, entonces eso puede haber pasado. Y lo segundo es que yo creo que las decisiones y las determinaciones no se pueden tomar en base a la excepción, hay que tomarla en base a la generalidad. Pero bueno, parece que se han apoyado. En ese caso, incluso un periodista, cuando me hicieron una entrevista, me planteó ese tema, o sea, como apoyando la acción de PAMI de ir contra los médicos de cabecera, porque metieron a todos en la misma bolsa, como que todos éramos unos corruptos y le robamos al PAMI una consulta. Esa es una de las cosas que dicen desde la dirección ejecutiva, que han hecho auditorías, que han demostrado que este tipo de irregularidades, que las deben haber, como lo hay
en cualquier profesión, en cualquier institución y hasta en el propio gobierno, estimo. Bueno. Pero además, ¿por qué no proponer mayores controles o formas de saneamiento o formas de lo mismo pasó con evitar los discapacitados? Esto. A ver, todos los discapacitados eran unos mentirosos corruptos. No. O sea, a ver, tienen esa forma de manejarse con la excepción y ahí entran todos. Se podría solucionar, no digo que no hayan irregularidades, no lo digo, no lo conozco, te puedo poner la firma que acá en Mendoza, la gente que yo conozco, que hace 20 años que conozco, no trabajamos así, todos trabajamos como corresponde, entonces también sentirse perjudicados por una excepción no es lo que nadie quiere. Bueno, en las últimas horas también ha surgido un conflicto con los odontólogos de PAMI, ¿no? Los odontólogos, peor que nosotros. Peor porque hace 2 meses he leído por ahí que les han cobrado, pero yo sé que les han pagado, pero sé que el pago ha sido mínimo. Las consultas son, el importe que tienen no alcanza a cubrir ni el 10% del gasto que tiene el odontólogo, así que los odontólogos de cabecera sí están de paro desde el lunes. Claro. Doctor, ¿hay algún tipo de propuesta que en esta negociación de la reunión que se va a hacer próximamente, que ustedes puedan aportar, más allá de que no es el trabajo de ustedes claramente, pero alguna propuesta para acercar posiciones? Sí, a ver, la posición del gremio es unificar lo del pago está bien. Nosotros propusimos eso en septiembre del año pasado con un importe, obviamente que no era de 2.100 pesos, era en su momento de 5.000 y después la última propuesta que hicimos era de 6.000 por cápita, teniendo en cuenta la inflación y el costo de vida que se modificó desde octubre hasta ahora. Y eso es otra cosa que aducen desde el PAMI, que dice que el gremio, nosotros a PAMIA, pidió ese aumento. Está bien, lo pidió, pero en ese monto no. No, claro, el ítem. Yo no conozco ni en mis 30 años que he estado en PAMI, ni ningún gremio, ni ningún grupo de trabajadores que haya tenido una reducción del 52,5%, esa es la cuenta exacta, del 52,5% de su remuneración. Claro. No conozco. A ver, es un golpe gravísimo. Hay médicas, sobre todo mujeres, que son sostén de familia y que trabajan solamente en PAMI. Acá en Mendoza hay varios ejemplos. Y bueno. Doctor, las consecuencias que se esperan en el corto, ni hablemos del mediano y el largo plazo en cuanto a la población, hacia los profesionales, el objetivo es desviarse hacia el sector Nosotros no alentamos la renuncia, todo lo contrario. Estamos para que los profesionales nos quedemos en PAMI, luchemos por nuestros derechos, luchemos por nuestra remuneración y además que se va a otro lado. Yo tengo 59 años, hace 30 años que trabajo en PAMI, yo no voy a ir a pedirle a una clínica que me dé un consultorio, un espacio para empezar de nuevo mi vida. O sea, las decisiones también ahí no contemplan la humanidad, son decisiones deshumanizadas las que toman. Yo tengo mi vida hecha así, no voy a ir a esta altura de mi vida, ni quiero que se vaya nadie de PAMI sin primero hacer lo que corresponde, que es luchar por lo que nos corresponde. Bueno, ya para cerrar, doctor, lo escuchaba y parece que las decisiones están tomadas pura y exclusivamente en base a números, ¿no? Se olvidan que hay personas detrás. Más allá de los profesionales de la salud, que es tremendo el panorama, digo también todas las personas que tienen PAMI aportaron toda la vida y hoy no pueden acceder casi a ningún tratamiento. Sí, sin duda. A ver, los que pueden acceder son aquellos que les ayuda a la familia. Hay que ser realistas, o sea, ni el que cobra la jubilación máxima, que no está mal, no alcanzan. Si tienen que ir a un geriátrico, el total de la jubilación máxima va para el geriátrico. Sí. El total, y parece que están ahí expectantes de cuándo les aumentan para aumentar la internación. Claro. Ejemplo, ¿no? Y bueno, y los que tienen la jubilación mínima,
y alquilan, o sea, directamente si no tienen un familiar que les ayude, y yo tengo un montón de pacientes en esas condiciones. Estamos hablando de poco más de 400.000 pesos contando el bono de 70.000. O sea, esos son los valores jubilaciones. Mi abuela, que es pensionada, está muy por debajo. Aparte, para que entre al 100% hay que hacer un trámite que por ahí les cuesta más caro el remis, porque no pueden subirse en los micros la mayoría, el remis al PAMI, a la vuelta, que le faltó un papel, vuelven al consultorio, del consultorio allá, y por ahí gastan más en traslados que no lo pueden hacer. Y si lo tiene que hacer un familiar, tiene que dejar de trabajar el familiar. Es terrible. Para mí, desde donde lo miremos a la situación actual de PAMI, está muy mal. Doctor, ¿cuántos trabajadores aproximadamente, cuántos son prestadores para PAMI? En el país somos 8.000 médicos de cabecera. En Mendoza hay 350 aproximadamente. Y afiliados, o sea, jubilados que necesitan la atención de nosotros, son 5,5 millones. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por el espacio, y queda el micrófono abierto para cuando necesite. Acá tiene un espacio. Si hay alguna novedad favorable o desfavorable, se los hago saber. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Bueno, estábamos dialogando con Gustavo Tanús, el médico de APAMIA, representante de APAMIA, médico de PAMI, de cabecera, realmente contándonos la situación. 52,5% de disminución real en sus ingresos. Yo realmente me quedé con esto de hace 30 años que están en negro, con prestación de servicio. Es una locura. Ni hablar de lo que se paga por cápita. No llega a los 2.000 pesos. 2.100 pesos. 2.100 pesos. La verdad que tremendo, terrible. Bueno, ojalá se solucione, ojalá nuestros adultos mayores puedan ser atendidos como corresponde, ¿no? Bien, y ya llegando al final de este programa, un poco de información en lo que tiene que ver con cuestiones de salud. Hablamos de guardias con un montón de gente y alguna cuestión estacional. Y le hemos traído a una de las que más sabe, la doctora Andrea Villalba, jefa de infectología del Hospital Lencinas. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que podemos decir sobre gripe, influenza, resfríos, que uno va mal hecho a la farmacia y las familias piden, dame algo para el resfrío? Y es como, total, todo está en la misma bolsa. ¿Qué es lo que usted nos puede contar? Bienvenida. Primero la saludamos. Déjeme que la salude. Buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros hace mucho frío y estamos con remera corta. Sí. Yo digo, nos va a retar, pero acá adentro está calentito. Así que nos atajamos antes de que nos vaya a retar, y ahora sí la dejamos con la pregunta de Exacto. Deni. Bueno, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, y sí, acá está hermoso. La temperatura acá está linda, afuera está fresco. Bien. Así es que con respecto a la pregunta, y bueno, bien yendo al tema que hemos estado hablando todos estos días, y es precisamente esto, la presencia o la aparición de estas patologías respiratorias que todos los años en esta época comenzamos con este tema, ¿no? Con esta aumento en el número de las consultas, aumento en el número de las personas que están a nuestro alrededor, que aunque no consulten están con cuadros respiratorios. Y bueno, precisamente es esto lo que nos pasa todos los otoños e inviernos, y pasa a nivel mundial, solamente que bueno, en el hemisferio norte pasa en su época, y después esos mismos patógenos, esos mismos gérmenes que aparecen en el hemisferio norte en invierno de ellos, aparecen en el nuestro en esta época. Por lo tanto, bueno, ahora estamos comenzando con el aumento en este número de casos de cuadros respiratorios, de patologías respiratorias, fundamentalmente a predominio viral y fundamentalmente a predominio de algunos virus puntualmente, como bien mencionaban, que en este caso, y la vedette de estos días ha sido el virus de la influenza o el virus de la gripe, y que bueno, es la causa número 1 en cuanto a consultas, pero no la única. Hay otros virus respiratorios que
también están en aumento y en gran cantidad, ¿no? Bueno, y hablamos como de un mito porque la gente dice yo no me quiero vacunar porque me resfrío, se confunde un resfrío con una gripe y no me quiero vacunar. Exactamente. La gente tiene por ahí esa idea de no me quiero vacunar porque si me vacuno seguro que me resfrío. Es lo primero que por ahí nos dicen, o me vacuno y me da gripe. Y no, nada más lejos que eso. Por supuesto no es lo mismo la gripe o influenza, esto es sinónimo, o sea, el virus de la influenza es el que produce la gripe, pero no es lo mismo que un resfrío común, que es producido por otros virus, los rinovirus, hay adenovirus, hay un montón de virus respiratorios que producen estos cuadros y que no son gripe. Pero para gripe puntualmente la vacuna es una herramienta muy eficaz que nosotros tenemos, es una herramienta importantísima y que tenemos que valorar mucho porque precisamente lo que produce esta vacunación para el virus de la gripe, para la influenza, es disminuir la posibilidad de complicaciones y de cuadros graves fundamentalmente y sobre todo en aquellas personas más vulnerables. Entonces, el tema de no me vacuno porque me voy a enfermar, no, es mito totalmente, y la vacuna es muy importante y necesaria para poder disminuir la gravedad de estos cuadros. Bueno, es lo que reforzar un poco lo que decía el doctor Melonari el streaming pasado, ¿no? Sobre la importancia de vacunarse, la baja tasa que hay hoy después de la pandemia y todos estos mitos, tratar de exponerlos, disolverlos, ¿no? Y que la gente se vacune. Es cierto, es real, es como que después de la pandemia sí, la gente quedó como con una cuestión rara respecto a las vacunas, pero si me dio COVID soy infalible para el resto. Pero realmente es lo que tenemos que recuperar, tratar de nosotros educar a la gente y explicarles y que nada más alejado de que si nos vacunamos nos va a la enfermedad, que nos van a poner algo con la vacuna, que es todos los mitos que surgieron en la época de COVID y que por ahí persisten en algunas personas, y explicar esto, que la vacuna es la herramienta casi más importante que tenemos ahora en este momento para la gripe y que, bueno, junto con el agua potable es una de las dos herramientas más importantes en la humanidad para disminuir las infecciones, ¿no? O para prevenir infecciones. Doctora, estamos viendo en estos días lo que ya veníamos diciendo en el resto del streaming, guardias colapsadas, pasillos llenos de personas con niños. ¿Lo podemos evitar? ¿Qué recomendación damos a eso? ¿Qué hacemos? Sí, en realidad la recomendación obviamente es que si tenemos un cuadro respiratorio, consultemos a un médico, no vayamos a pedir asesoramiento a un amigo, a un familiar. Lo ideal es consultar a un profesional porque va a ser quien luego de examinarnos va a poder orientarnos y referirnos si es un cuadro leve, banal o vamos a requerir una consulta a una especialidad mayor, ¿no? Pero sí también hacer hincapié en que lo ideal es que, a ver, si tenemos que ir porque no tenemos otra opción más que ir a un hospital, vayamos, pero si podemos evitar ir a una guardia de un hospital de alta complejidad, sobre todo, que es donde estamos teniendo la mayor cantidad de consultas, bueno, tratemos de, en lo posible y dentro de las ofertas que tengamos de centros de salud, de centros de atención primaria, poder consultar en primer lugar a estos centros y que el profesional nos derive, en caso de ser necesario, a un centro de mayor complejidad. Doctora, recién hablábamos de influenza, ¿cómo estamos epidemiológicamente en relación al año anterior? Bueno, en general los números son similares en cuanto a las épocas, ¿no? Nosotros tenemos que todos los años, a partir de las semanas epidemiológicamente se dividen en semanas epidemiológicas, está dividido el año en semanas epidemiológicas. Eso lo aprendimos con el COVID. Claro, exactamente. Y bueno, precisamente siempre a partir de la semana 12, 13 epidemiológica, comenzamos a notar y se evidencian este aumento en el número de casos de patologías respiratorias. Y bueno, y esto es lo que pasa con influenza. Lo que pasa que
hay modificaciones o cambios en cuanto a qué subtipo de virus influenza circulan los distintos años. Y bueno, hoy por hoy se está hablando, otros años se hablaba de la gripe H1N1, que fue la que circuló fundamentalmente a predominio el año pasado, mientras que este año se está hablando mucho más de la H3N2, que son cambios antigénicos que se van produciendo en el virus de la influenza y que precisamente producen algunas modificaciones en la transmisibilidad, no demasiado cambio radical, pero sí en algunos elementos, y fundamentalmente este año lo que predomina es esta influenza. Si bien el número de casos es muy similar a lo que vamos teniendo a años anteriores, pero sí cambia el tipo de influenza que circula. Hoy por hoy la que predomina es la influenza H3N2 y fundamentalmente está en aumento y con mayor predominio el subclado K, que es precisamente esta influenza que circuló en Europa en su invierno. Bueno, doctora, le agradecemos primero a la gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube. Le agradecemos a Rocío que nos está mandando una pregunta. No la rete, pero yo sé que la va a retar. Pero recién estaba diciendo que no le preguntemos, sino que vayamos a un profesional. Bueno, ella dice, yo no voy a los centros de salud, pero le pregunto a la inteligencia artificial. Bueno. ¿Qué hacemos con eso? Nada, o sea, la inteligencia artificial es importantísima y nos ayuda un montón de otras cosas, pero en salud la inteligencia artificial le podemos preguntar, pero no nos puede revisar, no nos puede ocultar, no puede vernos la garganta, no puede saber dentro de nuestro organismo qué es lo que está pasando. Entonces, si bien algunas cosas se les puede preguntar a la inteligencia artificial, no es el médico, entonces se aconseja preguntar, pero concurramos al profesional. Y generalmente cuando hay estos cuadros, la gente lo primero que hace es automedicarse. ¿Qué hacemos con eso? Exactamente. Bueno, lo mismo. Tratemos de no automedicarnos, no tomar antibióticos. Eso es fundamental. Nosotros como infectólogos tenemos un poco esto de caballito de batalla, de tratar de concientizar a la gente que no se automedique, que no se automedique con antibióticos, menos aún, porque se puede automedicar con un antitérmico, con un paracetamol, si tiene temperatura, es entendible hasta que vaya a la consulta, pero no tomar antibióticos si no está recomendado por el médico. Son infecciones virales en la mayoría de los casos. El antibiótico no es un antiviral, no es antitérmico y sí podemos llegar a aumentar la resistencia bacteriana a los antibióticos. Por lo tanto, consulta y seguir las indicaciones del profesional. Doctora, también nos preguntaban si este subtipo de influenza es un poco no mortal, pero si tiene algún tipo de consecuencias para la salud en relación a H1N1, por ejemplo. En general, no otras consecuencias ni otras complicaciones distintas a las influencias. El paciente lo percibe de la misma manera. Conocemos, exactamente. Sí se vio en Europa que hubo un número mayor de internaciones en relación a otros subtipos, pero no produce una mayor mortalidad, no es un virus que tenga una consecuencia mucho más grave que el resto de los virus influenza que han circulado otros años. Sí, por supuesto, tener y hacer especial hincapié en la prevención y en el control de las personas más vulnerables en cuanto a poder presentar cuadros graves, aquellas personas que tienen mayor posibilidades de requerir internación, de agravar su cuadro. Por lo tanto, en este grupo precisamente son aquellos que es indicada con mayor fuerza la vacuna. Bien. Bueno, le pedimos el último consejito antes de irse. No, yo quería preguntarle algo más. Perfecto. Porque la doctora es infectóloga y hace unos días hemos sido noticia en todo el mundo porque salió el hantavirus de por acá. ¿Qué sucede con eso? De por acá. Salió de por acá, de por el sur de la Argentina.
Pero bueno, estuvimos nombrados en todo el mundo por estos casos que se sucedieron en un barco. Exactamente, sí, precisamente fue la persona que fue el paciente cero, quien comienza con el primer cuadro clínico, fue una persona que toma el barco, lo aborda en nuestro país y que había viajado varios meses por nuestro país, por lo tanto no habría dudas que lo contrajo en nuestro país, ¿sí? Sí, por los tiempos y todo lo demás, nosotros podemos estar tranquilos que no fue en nuestra provincia, pero sí ha sido en nuestro país, seguramente alguna de las provincias del sur, donde el virus Hanta, precisamente esta variedad Andes, que es esta causal de este brote en este barco, es una de las pocas que se transmite o es la que se transmite persona a persona, que no sucede con los otros virus Hanta. Entonces, bueno, precisamente dada esta situación puntual, este virus Hanta Andes está en ratones colilargos, fundamentalmente de la zona cordillerana en el sur de nuestro país, en la zona cordillerana y también parte de Chile. Y bueno, lamentablemente contrajo este virus y que se dio la posibilidad de estar en un lugar cerrado, en un crucero donde precisamente había más cercanía, porque también para que se transmita no se va a transmitir en una plaza, no se va a transmitir en un ascensor un ratito, tiene que haber un contacto estrecho y frecuente con esta persona para poder adquirir el virus y bueno, se dieron todas las condiciones. Bueno, en la provincia de Mendoza no. No, en la provincia de Mendoza no hay. Bueno, ahora sí, perdón. No, aprovechemos y pidámosle, ya que trabajan en el Encina, si están con algún tipo de observación epidemiológica en relación a algún otro virus o están investigando algún otro tema que todavía no lo hayamos advertido. No, en general estamos con los temas habituales, lo que sucede, lo que va sucediendo, los temas habituales que tenemos siempre, por supuesto, en el hospital. Tenemos consultas por muchas patologías, por infecciones de transmisión sexual, tenemos consultas de Chagas, tenemos consultas por tuberculosis en centro de referencia, pero bueno, son las consultas habituales y ahora estamos fundamentalmente haciendo hincapié en estos temas que son los temas estacionales y en los temas que van surgiendo como brotes dentro de lo infectológico. La vamos a volver a invitar porque hay un montón de temas interesantes para hablar con ella. Y hay que pasar el invierno. Gracias a la gente de la producción que está ahí atrás, los dos Leos, como siempre le decimos, y le agradecemos el tiempo, el espacio, la espera para participar de este Salud en Primera Persona. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por llevar esto a la población. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, hablábamos, como ustedes ya saben, con la doctora Andrea Villalba, ella es la jefa de infectología del Hospital Lencinas. Para mí es una de las que más sabe, por eso siempre la invitamos, pero además esto, llevar un poco de tranquilidad a la población y al mismo tiempo recordar algunas cosas, como no tomar antibióticos, sí vacunarse, sí ventilar espacios, no ir al hospital de máxima referencia si no lo amerita la situación. Bueno, todo esto que hemos estado hablando ha sido un programa en el que hemos estado con muchísimos temas, de Ginebra, Mendoza, PAMI, un poco de todo. Medidas de fuerza en toda la provincia y el país también. Y también se siguen haciendo en distintos puntos de la provincia distintas medidas de fuerza, en San Rafael también. Bueno, hemos pasado por todos lados. Ojalá, yo la verdad me quedé muy sorprendido con esto de que un profesional de la salud hace más de 30 años que está en negro. La verdad me quedé muy sorprendido. Pero bueno, está como bastante rota la salud, ¿no? Así que nada, ha sido un programa que hemos pasado por todos los lugares que se ha podido y nos veremos el próximo. Si querés dejarnos preguntas, proponernos a quién querés escuchar, sobre qué temas querés que hablemos, todas nuestras redes, Ampros Mendoza, tenés en todos lados. En todos. TikTok, Instagram, nuestro canal de YouTube y además tenemos nuestro Facebook, que es el único que es diferente, es Ampros Mendoza, todos juntos. Nos pueden seguir por todas las redes, nos pueden dejar los comentarios y los temas de los que les interese
que hablemos. Claro, ahí va a estar en YouTube todo nuestro programa. Compartíselo a los colegas y a todas las familias que creas que le puede llegar a interesar. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Adiós.